Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Eres un mediocre. Esta palabra, esta declaración puede ser muy agresiva y no nos gusta. No nos gusta el poder pensar en esa palabra, no nos agrada si alguien nos señala y nos dice, eres un mediocre. Es una situación que no nos gusta a nadie, no nos gusta que nos señalen, no nos gusta que nos digan, mucho menos nos gustaría estar en esa situación. Sin embargo, todos corremos el riesgo de ser mediocres y por eso es bien importante que nosotros pongamos especial atención en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Se requiere que tengamos cuidado como cristianos en ser diligentes, en buscar la excelencia, en buscar lo que nuestro Dios está pidiendo de nosotros para no caer en esta condición o en esta situación de mediocridad. Porque si no nos gusta la palabra, por supuesto menos nos gustará el poder estar en esa situación. Puede ser que para algunos podamos ser o estar en esta condición de mediocridad, pero no es solamente lo que la gente pudiera pensar o decir sobre nosotros. Si pudiéramos nosotros estar en esta condición, es algo que debe de ocuparnos para poder salir adelante, para que podamos entonces ser los cristianos que debemos de ser y poder agradar a nuestro Dios en todas y cada una de las áreas que Él espera que nosotros hagamos. Así de que el día de hoy yo los invito a que podamos examinarnos de una manera seria, de una manera personal, sincera, para que podamos darnos cuenta si es que estamos en esta condición o no. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado No seas mediocre. Bueno, la palabra mediocre se define así como mediano. Alguien mediano, alguien regular, alguien estándar, es un regular tirando a malo en cuanto a calidad o en cuanto a interés. Esta es la palabra mediocre. Es alguien que es alguien mediano, es alguien estándar, es alguien que está cumpliendo con el mínimo, que sí es uno del montón, como solemos decir de una manera coloquial, y es alguien regular tirándole a malo en cuanto a la calidad de lo que está haciendo o en cuanto al interés que pone en lo que está haciendo. Esta es una persona, esta es la definición de mediocre. Y cuando hablamos de mediocridad, bueno, pues esto es lo que nos pudiéramos nosotros venir a nuestra mente, ¿sí? No deja de ser una palabra dura. Esta palabra viene del latín mediocris, que son dos vocablos latinos. El primero es medius. Medius se traduce o puede significar medio o intermedio. Y ocris, este vocablo ocris es montaña o un peñasco escarpado, un peñasco que se pueda llegar a escalar. Bueno, cuando hablamos de alguien mediocre, es alguien que está a mitad del camino, es alguien que está allí, que se queda a mitad de la montaña, que no quiere subir más allá. Estas personas, bueno, estaba leyendo sobre ellos, es algo muy aventurado, son alpinistas que cuando están en una montaña, digamos muy vertical, ellos incluso llegan a montar su casa de campaña ahí en ese punto. No pueden bajar, no pueden subir en un solo día, entonces tienen que pasar allí la noche y están avanzando. Cuando hablamos de mediocridad, no hablamos de alguien que está en un punto, que va a mitad del camino, pero que se está esforzando por avanzar. Hablamos de alguien que va en un camino, pero que se quedó a la mitad y allí se quiere quedar. No se esfuerza por salir adelante, no se esfuerza por avanzar, ni retrocede, ni tampoco avanza, se encuentra estancado. Está en un estado de mediocridad donde no le interesa el poder hacer cosas mejores. Con eso que está haciendo funciona, con eso que hace está bien, es un promedio, está dentro del estándar, está dentro de la normatividad y eso es suficiente para poder vivir o para poder estar. Esa es la situación a la que nosotros debemos de estar poniendo atención por si estamos nosotros en esa condición, poder esforzarnos en salir adelante. Aplicando al cristianismo esta condición,
entendemos que no es bueno, no es algo productivo para nosotros, no es algo seguro para nosotros si quisiéramos estar en una forma estándar, conformarnos con ser un buen cristiano, un cristiano nada más que cumple con lo necesario, que está dando el mínimo, que hace lo mismo que los demás, que se comporta dando solamente la menor cantidad de lo que puede para poder estar dentro, más o menos como estuviéramos nosotros dentro de alguna organización y solamente estamos como cumpliendo con la cuota para que no nos excluya, no nos saque de esa organización. Eso es un cristiano que se pudiera encontrar dentro de la mediocridad. No se quiere esforzar por hacerlo extraordinario, por buscar la eficacia, por ser más eficiente, por estar buscando dar más allá de lo que a lo mejor pudiera ser la normatividad, poder darlo todo por el Señor. Eso es un cristiano que se encuentra en mediocridad. Por eso el mensaje de esta mañana lo hemos titulado de esta forma: no seas mediocre. No nos conformemos solamente con el mínimo, por decir, bueno, pues seguimos estando dentro, sigo estando aquí, sigo formando parte de, y con eso es suficiente. Vamos más allá, vamos a ser proactivos, vamos a ser nosotros los que proponen, los que hacen, los que van, los que realizan, para poder estar dándole a nuestro Dios lo que Él se merece. Para esta razón fuimos puestos en el reino, para poder trabajar y para poder hacer, para poder realizar y entregarnos en todo lo que nosotros pudiéramos hacer. El apóstol Pablo era un hombre que por supuesto no se conocía precisamente por ser pasivo o por estar en un estado de estancamiento. Todo el tiempo estaba buscando cómo hacer más, cómo ir hacia adelante, cómo lograr más cosas, y nunca se daba por satisfecho, digámoslo así, con todo lo que había realizado. Había viajado, había establecido iglesias, estaba él trabajando de una forma ardua, y hasta el último momento, aún estando en prisión, él seguía trabajando, escribiendo cartas, mandando indicaciones, ayudando a los hermanos, animándolos a través de su ejemplo, y él pensaba: voy a salir y voy a seguir predicando. Estaba preso por predicar el evangelio, y eso no lo desanimaba, todo el tiempo buscando ir más allá, hacer algo que pudiera beneficiar a la iglesia, darlo todo por su Señor que había entregado su vida por él. Así es de que cuando escribe, muchas veces el apóstol Pablo utilizaba figuras de la milicia, donde decía: tú esfuérzate como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, sufre oprobios, no importa lo que te hagan o lo que te digan o lo que tengas que padecer, tú esfuérzate por ser un buen soldado y está a servicio de aquel que te tomó por soldado. Él, si hablaba acerca del trabajo, decía: bueno, pues tenemos que trabajar. Si alguien quiere cosechar, si alguien quiere disfrutar de la leche del rebaño, primero tiene que trabajar y que ser arduo el trabajo. Si quieres recibir las bendiciones, primero tienes que trabajar. Pero una de las figuras que el apóstol Pablo más utilizaba, seguramente él le gustaba esto, o solamente porque en Corinto se celebraban los Juegos Ístmicos. Los Juegos Ístmicos eran en segunda importancia después de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos que se celebraban en Grecia eran los más importantes, era la cumbre más importante en cuanto a atletismo, donde se celebraban algunas disciplinas de atletismo, entre ellos también el boxeo olímpico. Pero seguido de esto, en importancia, estaban los Juegos Ístmicos del Istmo de Corinto, donde se unían las dos partes allí de territorio. Estaban celebrándose estos juegos, y escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, en la primera carta, capítulo 9 y versículo 24, leemos así. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Bueno, hablando acerca de este asunto de la mediocridad, de estar a medias, de estar estancado en el camino, de no querer avanzar y salir adelante, el apóstol Pablo dice: ustedes saben que en el estadio
todos están corriendo, todos participan. Es una competencia que se está llevando a cabo. Dice, y todos corren, pero solamente uno se lleva el premio. Entonces, cuando se inscriben, y esto es algo que los hermanos conocían, porque ahí se celebraban estos juegos, seguramente podían ver a los atletas cómo se preparaban, cómo estaban ellos en este acondicionamiento físico. Entonces dice, ustedes saben que todos en el estadio van corriendo y ninguno de ellos se inscribe en la competencia pensando, pues con que saque un segundo lugar está bien, con que saque un quinto lugar todavía está bueno. Si saco de 100 competidores, o a lo mejor si hablamos de una competencia de velocidad de 8 o 10 competidores, si saco el sexto, pues todavía está bien. Dice, ninguno de ellos se inscribe en la competencia pensando, es más, con que saquen segundo. Ellos van por el primero. Se han preparado, han estado invirtiendo el esfuerzo. Dice, todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Ustedes deben de correr de tal manera que obtengan la corona, que obtengan el premio. Como cristianos, no nos debemos de conformar solamente con el mínimo, no podemos. No es justo, nuestro Señor Jesucristo no se lo merece, nuestro Dios no merece que nosotros nos conformemos solo como aquel que escondió el talento, el dinero allí en la tierra, y luego cuando se lo presenta a su Señor, le dice, aquí está lo que es tuyo. No se lo merece. Él merece que podamos nosotros hacer lo que sea necesario, correr de tal manera que hagamos que esto valga la pena. No hagamos las cosas solamente por hacerlas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No hagamos esto solamente por hacerlo. No nos inscribimos en la carrera solamente por inscribirnos, solamente porque nuestro nombre figure allí en la lista de competidores, sino que dice, si vamos a hacerlo bien. No estemos solamente por estar. No hagamos las cosas, no nos hagamos solamente actos de presencia para decir, presente, aquí estuve yo. Sino que dice, si ya estamos aquí, vamos a hacerlo bien, vamos a entregar todo, vamos a correr con esas ganas de ganar y de poder hacer las cosas de la mejor forma. Lo que dice el apóstol Pablo es, hagamos que cada paso cuente, hagamos que cada reunión valga la pena, hagamos que todo lo que hacemos pueda cada acción tener el resultado, lograr su propósito, y que podamos no solamente decir, bueno, ya lo hice, bueno, sí, ¿y qué gané? Se preparó, estuvo haciendo las cosas, fue a la competición, estuvo participando y decir, bueno, pues gané el último lugar, pero estuvo bien. No, esto es mediocre. Y podemos nosotros pensar si pensamos en atletismo, bueno, podemos ver cómo muchas personas que tienen todo lo necesario, que tienen muchos recursos, muchos apoyos, y resulta que no dan el resultado que debe de dar. Sin embargo, podemos pensar a lo mejor en los paralímpicos, cómo ellos traen muchos mejores resultados, con menos capacidades, con menos recursos, con menos apoyo, y resulta que traen muchos mejores beneficios, muchos mejores resultados al país. Eso es una situación que, poniéndolo en perspectiva, debemos de ponernos a pensar. ¿Qué es lo que nosotros estamos dando? Cada reunión que asistimos, hagamos que esto valga la pena. Que podamos decir, bueno, ya vine, ya me levanté, ya estuve aquí, ya hicimos lo necesario, entonces vamos a poner atención, vamos a cantar con alegría, vamos a disfrutar este tiempo, vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a sacar el provecho de la palabra de Dios, vamos a aprovecharlo allá afuera en nuestra vida, que los 3, 5, 7, 20 años que tenemos en la iglesia se note. Hablábamos el miércoles como el apóstol Pablo invitaba a Timoteo y dice, ocúpate de estas cosas, ocúpate, y que tu crecimiento, tu aprovechamiento sea notorio a todos, que pueda notarse lo que estás haciendo, que ese año, esos años, ese tiempo que estás invirtiendo en estudiar la Biblia, en asistir a las reuniones, en hacer las cosas, pueda notarse, pueda verse la diferencia, que no digas, bueno, ¿y de qué sirvió? ¿Y qué ganaste? No, pues la verdad, ni me acuerdo de muchas cosas. Que podamos nosotros decir, bueno, sí fui, sí estuve, aprendí esto, gané aquello, mira, mi vida va de esta manera, y vamos mejorando, vamos creciendo y vamos haciendo las cosas de tal forma que todo cuenta a su propósito. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo, en el versículo 25 de 1 Corintios 9, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible,
pero nosotros una incorruptible. Los hermanos en Corinto conocían el proceso de la preparación de un atleta. Seguramente, como dijimos, ellos podían ver cómo el atleta estaba esforzándose, sometiéndose por supuesto a una disciplina en su alimentación, en su ejercicio, levantarse temprano, dedicar meses para poder estar acondicionando su cuerpo, ya sea en la velocidad, ya sea en el boxeo, en cualquier situación. Dice, todo aquel que está participando en alguna disciplina, aquel que lucha, precisamente dice, de todo se abstiene. El boxeador no puede estar desvelándose, no puede estar en fiestas, no puede tomar sustancias que le puedan afectar, no puede estar desperdiciando su tiempo. Son meses antes de la pelea en que tiene que estar mentalizado en ganar y tiene que seguir los consejos de su entrenador y tiene que estar obedeciendo instrucciones. Y si el entrenador le dice, quiero que corras estos kilómetros, los tiene que correr, y si le pide más, tiene que darlo. Lo llevan al límite para que al momento de la pelea pueda dar todo lo que tiene, para que no esté a medias. Se nota al momento de la pelea quién se preparó y quién desperdició el tiempo, quién estuvo descuidando su acondicionamiento. Dice, el que lucha, de todo se abstiene. Ahora, el apóstol Pablo, volviendo a nuestra vida como cristianos, él habla de que ellos se esforzaban por una corona corruptible. Las guirnaldas que daban a los vencedores, por supuesto también los césares tenían estas guirnaldas. Estas guirnaldas eran hechas de hojas de laurel y de olivo. Precisamente estas hojas tenían ellos veían como que duraban mucho, eran muy duraderas estas hojas, tanto el laurel como el olivo. Las hojas tienen un valor perenne, de tal manera que nosotros podemos notar. El laurel usted lo compra y dura mucho tiempo, conserva su esencia. Cuando usted hace un extracto, una infusión de hojas de laurel, tiene la misma concentración, aunque ya esté seco, aunque ya haya estado ahí mucho tiempo almacenado, conserva sus propiedades. Bueno, por esta razón es que las guirnaldas eran hechas de hojas de laurel o de hojas de olivo. Con todo, al final de cuentas, es algo que va a perecer, es algo que con el paso del tiempo se va a secar y se va a volver polvo. El apóstol Pablo dice, ellos están esforzándose, haciendo todo lo necesario, llevan una disciplina muy rígida. ¿Y saben por qué? Por una guirnalda de laurel, por una guirnalda de olivo. ¿Qué se nos promete a nosotros? El apóstol Pablo, cuando termina su carrera, cuando le es anunciado que ya no iba a ir más allá, cuando se le dice, pronto está tu partida, ¿qué le dice a Timoteo? Le dice, yo sé que mi partida está cerca, se me ha anunciado esto. Dice, pero yo estoy tranquilo, porque volteaba hacia atrás y dice, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he hecho todo lo que tenía que hacer. Por lo demás, lo único que veo para adelante ahora, ya sabía que ya no había más, ya no iba a poder salir de esa situación, tenía que entregar su vida y ahora iba a ir con el Señor. Dice, lo único que está por delante para mí, Timoteo, es la corona de la vida. Una corona incorruptible, una herencia incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos. Dice, y esta corona de vida no solamente es para mí, es para todo el que ama su venida. El apóstol Pablo dice, todos en el estadio corren, pero uno solo se lleva el premio. Aquí lo que dice es no que solamente haya una corona o haya un primer lugar solamente para que todos estemos en competencia entre nosotros. Más bien dice, ustedes saben esto, pero para nosotros hay también corona. Dice él que la corona de justicia está reservada para él, pero no solo para él, sino para todo aquel que ama su venida. Nosotros podemos esforzarnos de esta manera. Ellos se esforzaban por una corona de olivo y por supuesto una remuneración que el gobierno les daba. Sin embargo, no es comparable con lo que nosotros tenemos por delante. Si ellos pueden esforzarse, disciplinarse de esa forma para poder obtener una corona que al poco tiempo se va a convertir en polvo, ¿cuánto más nosotros debíamos esforzarnos en obtener la corona de la vida, que es por toda la eternidad? Esta es la diferencia, esa es la invitación que hacía el apóstol Pablo. Y por supuesto,
El premio que nosotros tenemos es mucho mayor. Dice el apóstol Pablo otra vez, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El atleta, todo aquel que está luchando, dice, tiene una disciplina para prepararse. Nosotros también debemos de prepararnos. El apóstol Pablo, invitando a Timoteo, le dice: tú sabes que el ejercicio para poco es provechoso. No dice para nada, puede ser aprovechado para algo, pero lo que en realidad debemos de ocuparnos es en nuestro ejercitamiento espiritual, en estar ejercitándonos espiritualmente, ejercitarnos para la piedad. ¿Qué es esto? Bueno, hablamos de la piedad como el servicio que damos a Dios. Esto incluye el poder nosotros hacer, el poder mostrar con nuestras acciones lo que hay dentro. Es, digamos, la fe en acción, que podamos nosotros hacer lo que debemos de hacer. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, vamos a ejercitarnos para la piedad, prepararnos. ¿Cómo es esto? Ya conocemos, hay ejercicios que debemos de estar practicando. Si queremos llegar a ser cristianos devotos, piadosos, entregados, obedientes, necesitamos lectura de la palabra de Dios. Y aquí la pregunta: ¿qué tanto leemos la palabra de Dios? No solo aquí en la iglesia, hablamos de lectura diaria, alimento espiritual que necesitamos tener todo el tiempo. La palabra de Dios nos enseña mucho acerca de esto. Dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Dice que debemos de nosotros tener esta hambre de la palabra, que podamos estar alimentándonos constantemente. Es necesario que nosotros podamos estar ocupando en nuestro ejercitamiento espiritual, en ejercitarnos para la piedad, que dice tiene beneficio en esta vida y en la venidera. Necesitamos nosotros ocuparnos de la lectura de la palabra de Dios. Y la pregunta es, si nosotros estamos buscando la excelencia, si no queremos estar en la mediocridad, en estar a medias, en estar estancados, usted respóndase. ¿Qué tanto usted se alimenta de la palabra de Dios? Oración. ¿Cuántas veces al día nosotros oramos a Dios? Hay muchas necesidades, hay muchas situaciones que tenemos que enfrentar, y la oración es un ejercicio que no debemos de descuidar. ¿Cuántas veces ora usted al día? Ayuno, que nos ayuda a humillarnos, a estar obedientes a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que usted ayunó? Hay muchos propósitos para poder nosotros estar en el ayuno. Esto es una examinación, es un examen que no lo estamos diciendo por nada. Simplemente yo comienzo conmigo, el poder ver qué tanto estamos dando. Porque en verdad nuestro Dios es muy bueno con nosotros, es generoso, sus bendiciones son abundantes. Cada día Él nos llena de tantas cosas buenas. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa recibe abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios. Y aquí la pregunta para nosotros es: ¿qué estamos respondiendo? ¿Cómo reaccionamos ante esas bendiciones? ¿Cómo está nuestro compromiso con el Señor? Si es que estamos nosotros conformándonos con darle el mínimo, cuando Él está dándonos todo y nos lo da en abundancia y nos permite tener aún más allá de lo que suena como necesario. En verdad, yo creo que todos nosotros podemos hacer cuentas y decir: en verdad Dios nos da mucho más de lo básico, de lo necesario. Y aquí es cómo estamos nosotros respondiendo. El apóstol Pablo dice a Timoteo: quiero que te ejercites para la piedad, para poder mostrar lo que hay en ti, para que puedas obrar de acuerdo a lo que hay en nuestro interior. El apóstol Pablo vuelve a escribir allá a los hermanos en Gálatas.
en esta carta, carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. El poder nosotros ejercitarnos, el poder prepararnos es vital para poder dar un buen rendimiento, para poder obrar como auténticos cristianos. El apóstol Pablo habla de andar en el Espíritu, caminar de esta forma, que nuestro estilo de vida sea obedientes a lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que viene a continuación. Dice, continúa escribiendo a los hermanos allá en Corinto. Dice en 1 Corintios capítulo 9 versículos 26 y 27, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El mediocre no solamente es el que no hace nada. El que está a medias no solamente es el que está estancado y que no hace nada, es el que también está haciendo, pero lo hace sin sentido, lo hace sin propósito, lo hace por inercia. Ya se llegó el tiempo, pues vamos a hacer. Ya llegó el momento, pues vamos a darlo. Que tengo que orar, bueno, pues vamos a orar. Que tengo que hacer, pues vamos a hacerlo. Sin sentido, sin emoción, sin el gusto, sin entendimiento, solamente de una forma mecánica, una cosa tras otra. Nuestro Dios reclama a los sacerdotes en Israel y les dice, ustedes han menospreciado mi nombre. Ustedes no saben lo importante que soy yo. Y así lo muestran. Y hablamos de aquellos que estaban al servicio de Dios, que estaban ministrando para el pueblo. Ellos habían perdido este ánimo. Dice, ustedes están solamente hablando, repitiendo las cosas que han aprendido. Dice, este mandamiento, esto del Shema, decía, oye, oh Israel, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Dice, esto es algo que han aprendido, pero no lo sienten, no entienden lo que están pronunciando. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque lo que han aprendido es solamente eso, lo aprendieron, en sus labios está el repetir y repetir, pero no lo tienen dentro. Su corazón no tiene eso, su entendimiento no lo alcanza a captar. Y entonces eso es precisamente lo que hace el apóstol Pablo. Dice, ¿saben qué? Yo de esta manera corro. No como a la aventura. Imagínense ustedes, está la competencia, está la línea de salida y que el atleta se preparó, se inscribió, fue aceptado y de repente él se agarra corriendo para afuera de la pista o él está corriendo hacia el lado contrario. Va a decir, pues este hombre desperdició su tiempo, desperdició la oportunidad. Hay otros atletas que podían estar allí en su lugar y este sale corriendo para quién sabe dónde. Dice, yo corro no como a la aventura, yo llevo un propósito, que si me reúno, llevo un propósito, que si voy y predico, llevo un propósito, que si voy a aquella ciudad, llevo un propósito, que si estoy haciendo esto, todo lleva un propósito en sí mismo. No es solamente hacer las cosas por hacerlas, esto es mediocridad, esto es cansarnos de balde, eso es estar nosotros desaprovechando el tiempo. Si lo hacemos bien, si estamos aquí vamos a darlo todo, si somos cristianos nos entregamos completos. Eso es lo que el apóstol Pablo decía, vamos a hacerlo bien. Estamos en el matrimonio, vamos a darlo todo. Que somos hijos, bueno, pues vamos a entrarle con ganas. Que si estamos dentro del camino, vamos a hacerlo bien. Dios nos dio la oportunidad de predicar, vamos a predicar. Que nos dio la oportunidad de cantar, vamos a hacerlo mejor. Eso es lo que Dios manda, eso es lo que Dios espera de nosotros. Que podamos poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios espera, que no hagamos las cosas solo por hacerlas. Imagínese usted también si estuviera en una competencia de box, se preparó, se acondicionó el gladiador, estuvo ahí teniendo toda la disciplina, le hizo caso al entrenador y a la hora de la pelea se agarra golpeando para todos lados, pero no al oponente. Va a decir uno, pues está loco este hombre, pues ¿para qué se sube allí si sabe que no? ¿Para qué se prepara si al final va a hacer esos desfiguros? Es algo que no es
no es lo correcto. Por eso el apóstol Pablo dice, yo de esta manera lucho, de esta manera peleo, no como golpeando al aire nada más y cansándose, sino que golpeo mi cuerpo. Y aquí no está diciendo como que tomemos un látigo o seamos autoflagelas y estemos golpeando nuestro cuerpo para someterlo. Ya viene esta idea de los autoflagelas. No. Lo que dice es lo que acabamos de leer en Gálatas. Dice, esto les digo, no satisfagan los deseos de la carne. Si la carne nos pide, no le vamos a dar. Si está pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, nosotros la sometemos, la esclavizamos a la carne, la ofrecemos delante del altar y hacemos que obedezca lo que Dios manda. Eso es cuando dice, de esta manera peleo, golpeo mi cuerpo no dándole lo que quiere y lo hago que obedezca, lo hago mi esclavo, que esta carne pueda obedecer lo que el Espíritu está diciendo, que pueda someterse a la voluntad de Dios. No es que Dios nos tome en un trance, cuando viene el Espíritu Santo, nos tome en un trance y empezamos ahora a ser muy espirituales y a hablar en otras cosas y a estar pronunciando y predicando y haciendo. Requiere nuestro esfuerzo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo nuestro ser, nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestras intenciones y nuestras acciones, todo va a mostrar a Dios cuánto lo amamos. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, no nos vamos a conformar con menos de eso. Vamos a hacerlo de la mejor manera. Él estaba hablando acerca de predicar el Evangelio. ¿Y saben qué dice al final? Dice, de esta manera lo hago. Nos preparamos, nos estamos acondicionando, estamos nosotros haciendo lo que Dios manda, estamos absteniéndonos de tantas cosas que el mundo ofrece. ¿Y saben por qué? Dice el apóstol Pablo, al menos en mí. No sea que yo, habiéndole anunciado a tantas personas y ayudándolos a alcanzar su salvación, mostrándoles a Cristo, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí habla de perderse. Aquí habla de perderse. Entonces, por eso es la ocupación. Por eso el apóstol Pablo decía, ocúpese en su salvación con temor y temblor, porque nuestro Dios es fuego consumidor y delante de Él tenemos que andar derechos, tenemos que estar obedeciéndole, debemos de estar dándolo todo. Así es de que si nosotros no queremos ser mediocres, si no queremos caer en esta condición de mediocridad, necesitamos darlo todo por el Señor, obedecerlo completamente, en lo sencillo y en lo complicado, en lo fácil y en lo difícil, y en todas y cada una de las situaciones ser lo que Dios quiere. Ha habido ámbitos de nuestra vida donde seguramente usted y yo hemos sido muy mediocres, usted y yo, por muchas situaciones que podemos justificarnos. A lo mejor no éramos los más estudiosos en la escuela. Y bueno, hay cosas que de alguna manera afectan y otras no tanto. A lo mejor en algunas situaciones, probablemente en el fútbol, usted y yo no nos destacamos. No sé si alguno de aquí pudiera destacarse en eso. En el deporte, a lo mejor muy pocos hemos destacado. La verdad, no somos atletas. Hemos tenido seguramente oportunidad desde la secundaria, la preparatoria o en la colonia y se nos ha ofrecido esto. Bueno, hemos estado siendo el promedio, el estándar del montón en muchas cosas, pero en lo espiritual no nos permitamos esto. ¿Saben por qué? Porque lo otro, no importa si somos de los más brillantes profesionistas, no importa si somos los más destacados atletas, que podamos ganar medallas olímpicas y tanta cosa. No importa si podemos llegar a ser los mejores trabajadores donde estamos. Y decimos, esto es algo importante. Hemos hablado también de que el cristiano es un buen trabajador. Pero hablamos de nuestra vida espiritual. No podemos nosotros llegar a ser conformistas en nuestra vida espiritual, en lo que damos al Señor. Comenzando, si quieren, desde la reunión, dándole al Señor lo mejor que tenemos,
esforzándonos por darle lo mejor, nuestra mejor voz, nuestra mejor atención, nuestra mejor reverencia, estar allí ocupándonos en eso. Si a lo mejor seguimos con el trabajo en la casa, no conformarnos con ser el marido promedio, que se conforma con llevar el sustento, con estar haciendo lo necesario para nuestros hijos y con eso es suficiente. Sin ir más allá, en mostrarle a nuestra esposa que estamos agradecidos por tenerla a nuestro lado, que estamos bendecidos con su presencia en la casa, que es importante para nosotros. No nos conformemos. Si vamos más allá, el estar haciendo las cosas en el trabajo, en la escuela y en todos los demás ámbitos, poder darle al Señor lo mejor que tenemos, darle todo lo que hay en nosotros para no ser conformistas, no quedarnos solamente en el mínimo. Y aquí algo que es de buena noticia. Si a lo mejor usted se siente estancado en su vida espiritual, si usted reconoce que no le ha estado dando todo al Señor, si usted reconoce en esta hora que sí, a lo mejor ha estado a medias, en el estándar, en el mínimo, en el promedio, sin poder destacar. Y no se trata por figurar o por tener protagonismo, simplemente porque el Señor se lo merece. El apóstol Pablo lo reconocía, dice: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Si al final somos algo, es para la gloria de Dios. Nos gloriamos en nosotros mismos, no en ningún otro. Mejor que alguien. El apóstol Pablo lo decía, y a veces decía: bueno, tolérenme un poquito si hablo de esto, pero no es por jactancia, no es por otra cosa, decía el apóstol Pablo, sino para mostrar que si yo les digo, es porque yo lo estoy haciendo. Si yo los invito, es porque yo ya fui por ese camino. Si yo les digo, vamos por ahí, es porque es el camino seguro. Y al final de su vida pudo dar testimonio de esto. Yo puedo voltar hacia atrás y puedo decir: estoy satisfecho. Lo he dado todo, no me he quedado con nada. Oportunidad que ha llegado, situación que ha venido, de todo he sacado provecho y es para el Señor. Ojalá que cada uno de nosotros también podamos llegar al final de nuestra vida y no decir: se me fue la vida, tuve oportunidad y no lo quise hacer. Estamos por cerrar un año más, estamos finalizando ya. Ojalá que este año pueda usted en su balance salir muy bien, es decir, lo aprovechamos. En medio de pandemia, en medio de situaciones, en medio de adversidades, aprovechamos el tiempo y podemos cerrar el año con un buen balance. Ojalá que cada uno de nosotros podamos llegar a eso. Pero si no es así, hay buenas noticias. Podemos levantarnos, podemos reivindicarnos, podemos hacer a partir de ahora lo necesario para salir de ese estado de conformismo, de ese estado de mediocridad y poder darle a Dios, a nuestro Dios, la excelencia que Él se merece. Si usted puede voltear hacia atrás y decir: lo estoy haciendo, voy avanzando, estamos lográndolo, bueno, vamos por más, vamos hacia adelante, porque esto es algo que en verdad se necesita. Este es el mensaje para esta mañana. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca